Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un tema de por qué las mezclas suenan mal. Y ojo que el día de hoy no voy a hablar de acústica, aunque es un factor súper importante en una mezcla, en una sala de mezcla. El día de hoy no les quiero hablar de eso. Les quiero hablar de otros factores que deberían tener en cuenta. Y déjenme adelantarles que no existe un plugin mágico que les va a hacer que sus mezclas suenen increíbles. Pero eso sí, quédate hasta el final de este video para que veas todos los pasos que yo te recomiendo y que estoy seguro que te van a ayudar a que tu mezcla mejore exponencialmente. Primero, cuando te llegan los archivos, aprovecha la magia de la primera escucha. Ojo con eso. Ya lo han dicho varios ingenieros importantes, en donde con cada vez que tú escuchas la canción, tu mezcla va empeorando. Entonces, aprovecha la primera escucha, haz una escucha en donde la haces solamente como un oyente, y la segunda vez que escuches esa canción, la escuchas de una manera técnica. Bueno, aquí veo que tal instrumento, tal cosa. Segundo paso es: no se pongan a mezclar directamente esa sesión si no la han ordenado primero. Y para ordenarlas les recomiendo que tengan una plantilla, porque por lo mismo no van a gastar tiempo haciendo ruteos, haciendo cosas mecánicas que siempre hacen de la misma manera. Mejor tienen una plantilla, importan todos los archivos a esa misma plantilla, ordenan, ya saben que primero van a tener las baterías, que van a tener después las guitarras, como ustedes quieran, que todo eso va a ir ruteado a tales equipos, que va a salir, va a volver, ya ténganlo listo. Porque esto es arte y queremos emplear nuestro tiempo en eso, en el arte. Y antes de ponernos a poner los plugins, hay que definir cuáles son los planos. Ya con esa escucha crítica que hicieron, esa escucha técnica, ya saben qué va a ir adelante, qué va a ir más atrás. Entonces lo que yo empiezo a hacer en ese momento es jugar con las ganancias. Y no me pongo a mover los faders. Los faders los dejo a cero. Empiezo a jugar con las ganancias. Y la razón por la que no muevo los faders es por un tema en cuanto a los beats. Y bueno, queda para otra conversación del por qué empeora la calidad entre más bajo esté el fader. Entonces, lo que yo hago es jugar con las ganancias, posicionar ya la mezcla en los diferentes planos. Si quiero que la voz esté al frente, va a tener más volumen, la batería va a tener mucho menos volumen, dependiendo de lo que sea del género. Y en ese momento me pongo a panear para ver qué va a ir a tal lado, qué tengo del otro lado, cómo compenso la mezcla, cómo equilibro la mezcla. Y con eso, el objetivo es de que tú puedas dar play y la mezcla esté sonando. Quizás no, obviamente no va a estar sonando bien, pero ya puedes escucharla. Y no va a ser algo como que, ay, me molesta, eso está demasiado alto, ay, bajémosle a eso. No, ya está todo equilibrado. Están las cosas en su lugar. Y aquí es importante, de una vez, si algo ven que no va a aportar, que no funciona, y eso les va a ir dando la experiencia, elimínenlo. Por ejemplo, en algún momento yo ponía muchos micrófonos para grabar ciertos instrumentos. No sé, por ejemplo, un amplificador de bajo, ¿no? Y me di cuenta que a veces entre dos micrófonos de esos no había diferencia. Y lo seguía poniendo. Bueno, de partida eso ya lo elimino en el momento de microfonear. Y si me llega algo así en la mezcla y veo que está o muy parecido y que no me va a aportar de nada, elimino eso. Y punto. Sin miedo, eliminen. Ahora, vámonos al espectro, al rango de frecuencias. Lo que queremos es de que unos instrumentos no compitan con otros en el mismo rango de frecuencias. Por ejemplo, si escuchamos una guitarra y vemos que está sobrepasada en ciertas frecuencias, quitamos antes de añadir otras. Primero, eliminamos las frecuencias que no sean de interés. Por ejemplo, debajo de los 100 Hz o cosas de esas, no hay información útil. Entonces, ¿qué? Eliminamos. A veces no se trata de subir más el nivel, por ejemplo, de la voz, sino de
quizás de quitarle a otro instrumento y bajar en cierto rango de frecuencias para que la voz tenga cómo posicionarse. O por ejemplo el bajo, o por ejemplo típico, bombo bajo. Decidan en el caso del bombo bajo qué es lo que va a sonar más fuerte. Si va a ir adelante el bombo o va a ir adelante el bajo. Y con respecto a eso, tomen las decisiones. ¡Hey! Y no se olviden de suscribirse al canal, que voy a estar subiendo muchísima información sobre mezclas, sobre acústica, sobre audio y sobre sonido en general. Una vez que ya controlamos el tema de las frecuencias, otro consejo que les quiero dar es no se la pasen escuchando en solo y dediquen el tiempo a lo que es más importante. Por ejemplo, no vamos a pasarnos 2 horas en un bombo y dedicarle media hora a la voz. Ojo, la voz siempre va a ser lo más importante y en donde la gente va a poner su atención. Después podemos hablar de dimensión. Cuando grabas en una sala que es como muy pequeña, que es lo que generalmente tiende a pasar, todo te queda así, chiquito. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con una reverb? O con un delay. Darle esa espacialidad, darle esa dimensión que necesite que las cosas suenen más grandes. Y ojo, que ahí, por ejemplo, con una reverb, y que ya hablaremos en algún video, y prometo hacer un video acerca de solamente de eso. Con una reverb podemos hacer esto, hacerlo más grande, pero también empezamos a alejar totalmente al instrumento. Así que eso les va a servir para darle dimensión, profundidad. Y una mezcla que es interesante, una mezcla profesional, al escucharla se dan cuenta que su mezcla no suena así. Esas mezclas suenan grandes, con profundidad, se pueden escuchar diferentes elementos, están ocupando todo el rango de frecuencias, no están peleando lo uno con lo otro. Y esos son factores, además de que siempre hay algo en donde uno pueda poner el foco de interés. Y esos son factores que diferencian a una mezcla amateur de una mezcla profesional. Y ahora, en el tema de la dinámica, no se pongan a meter compresores, gates y todo porque sí. Háganlo todo con un criterio y ahí sí vean cómo controlan. Ah, perfecto, esto veo que en este momento está yéndose, de repente se dispara. O le quiero dar más interés a esto, quiero que esto tenga más ataque. Más release, escucho que ese decay quiero que sea más prolongado. Y bueno, estos pasos no es que sean una regla específica que se tengan que cumplir sí o sí de esa manera, pero a breves rasgos sí son cosas que debería tenerse en cuenta. Me acuerdo de un ingeniero que justo estaba en una masterclass y él decía: yo a mis estudiantes lo que hago es dejarles que se sienten ahí. Y bueno, empieza a hacer algo. Y lo primero que empiezan a hacer es a meter plugins, porque sí. Y él decía, yo les pregunto, ¿para qué meten esos plugins? Y nunca había una respuesta clara, consistente, que dijera, sí, es porque quiero llegar a tal cosa. Y esperan buscar con esos plugins que todo empiece a sonar mejor, o porque vi a tal persona que ponía eso. No, lo importante aquí es tener un norte claro, saber qué es lo que queremos lograr, y una vez que sabemos qué queremos lograr, ahí sí podemos desarrollar cómo vamos a lograrlo. Así que eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima. No se olviden de dejar comentarios, de compartir este video para que llegue a más personas y no se olviden de suscribirse. Nos vemos en una próxima. Chao.